Bueno, hay novelas complicadas de adaptar y novelas más fáciles de adaptar. En el caso de La playa de los ahogados, lo más difícil era que había que quitar tramas y había que quitar, no personajes, pero había que quitar tramas que estaban en la novela y que no daban tiempo a estar en la película. Por ejemplo, el protagonista, Leo Caldas, el inspector de policía, tiene un programa en la radio, en una radio en Vigo. Ese programa habla de cosas de la vida, habla de temas policiales o de temas relacionados con cosas que tengan que ver con su trabajo. Yo no podía tenerlo eso en la película por una cuestión de duración. En la película tú tienes un tiempo de contarlo y además tienes una progresión narrativa. Parar la investigación con unas entrevistas en la radio era complicado hacer. Eso costó porque primero Felipe Vega, que fue el primer guionista, y después Domingo Villar, que fue el segundo con el cual trabajé con él, pues les hubiera gustado que estuvieran. El propio Carmelo Gómez, si le preguntas, siempre me saca, no me pusiste el tema de la radio. Evidentemente que no lo podía poner por una cuestión de tiempo de rodaje y segundo, por duración de la película y tercero, porque creo que me paraba la película, que paraba el ritmo de la película. Pero eso es una historia, también estaba contado un poco su relación con una mujer que se había separado de ella, muy poco, porque era una mujer con la cual no le hacía caso y no le contestaba, y me pareció que bastaba con verle solo para saber que se había separado y que en ese momento de su vida estaba solo. No me hacía falta contar qué le había pasado con la mujer de la cual se había separado recientemente. Son decisiones que tienes que tomar y que al final, yo no firmo los guiones, pero trabajo mucho los guiones con los guionistas, con lo cual son decisiones que tienes que tomar en mi faceta de director y en mi faceta de productor, porque sé cuánto dinero tengo, cuánto tiempo de rodaje, qué puedo hacer, cómo hacerlo. Entonces tienes que tomar en consideración todos esos elementos ante la escritura de un guión, porque lo importante es que después ese guión se convierta en película. Si no se convierte en película, un guión no es nada, es una indicación, ¿no? Un mapa de la historia para convertirlo en la película, ¿no? A mí me gusta hacer mucho trabajo de mesa con los actores antes de rodar la película, por lo tanto hemos leído el guión varias veces, hemos comentado, hemos perfilado, como con Carmelo ya he trabajado en más ocasiones, tengo muy claro cómo debo con él abordar la construcción de ese personaje. Con Antonio, al que no había trabajado como director, pero sí como productor, o sea, es una decisión mía ofrecerle el papel a Antonio y ya con él hacer el mismo trabajo, no con tanto tiempo ni con tantas veces como con Carmelo, pero también pudimos ensayar o por lo menos leer bastante para definir algo que ya estaba definido en la novela, algo que estaba en el propio guión, y después el trabajo con los actores. Desgraciadamente no puedes hacer con todos los actores lo mismo, porque es totalmente imposible el tener el tiempo para hacerlo, pero como la mayoría de los actores que están en la película yo ya había trabajado con ellos, les conozco de otras películas, menos dos actores que son el personaje de Fernando Morán, el médico amigo del padre de Carmelo, y Débora Busic, una de las policías, que era la primera vez que son actores que salieron de hacer el propio casting de la película. El resto de actores ya había trabajado con ellos y pues, trabajas el personaje. En el cine tienes menos tiempo que en el teatro para ensayar, desgraciadamente, pero es bueno el saber cómo quieres. Yo, después de tantas películas, por lo menos saber lo que quiero de los actores lo tengo claro, ¿no? Y qué es lo que tengo que conseguir con cada personaje en el matiz. Después también la suerte del rodaje, del momento de poderlo hacer, de que tienes poco tiempo y pocas oportunidades de elaborar mucho la construcción, pero sí tener claro los personajes, de dónde vienen, quiénes son, y que lo tenga el actor y que lo tenga yo. A partir de ahí, ya después también hay un lado de rodaje que tiene que ver también con la inspiración y con el momento y con las posibilidades de que esos personajes cobren vida, ¿no? Pues sí, la verdad que uno fantasea con eso y porque cree que hay ahí dos buenos personajes y creo que habría la posibilidad de hacer otras historias con ellos, ya veremos. Dependerá de muchos factores el que pueda pasar eso o no. Quién sabe si dentro de un tiempo estemos trabajando con los mismos personajes. Sí, el rodar con barcos en
en movimiento, con el cambio de las olas, con el cambio de las mareas. Con eso es muy complicado, entonces tienes que usar trucos para rodar eso. Contarte como anécdota que lo que en la película, cuando va el médico como amigo del padre del personaje de Carmelo, en la realidad el que se mareó hasta casi morirnos en el rodaje fue el médico, que es el experto marinero, y el personaje de Carmelo, que además se suele marear mucho en los barcos, no se mareó. Entonces el otro es el que vomitaba como loco, hecho todo. Yo me preocupé porque llegó un momento que hubo que bajarle de la barca porque creíamos que le pasaba algo, ¿no? Eso pues son gajes del oficio y del rodaje, pero rodar en el mar es complicadísimo.